Los periodistas y los medios enfrentan desafíos cada vez más complejos en la Venezuela de hoy. En los últimos 20 años han dejado de circular más de 60 medios impresos. Cerca de 300 radios han sido cerradas o han salido del aire y otros 50 medios digitales han enfrentado diversos tipos de bloqueo a su labor comunicacional. Esto de acuerdo a reportes del Reuters Institute y de la Universidad de Oxford en los Estados Unidos. Hoy te proponemos conocer más sobre cuál es el estado actual de la libertad de expresión y la salud comunicacional en Venezuela. Es la hora de hablar con la periodista del Valle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, que le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Víctor, buenos días. Para mí es un placer pues, tener esta posibilidad de transmitirle a toda América Latina y al mundo la situación de los medios de comunicación en Venezuela, que bueno, ya tú has hecho un resumen de cómo estamos comunicacionalmente en Venezuela y con el tema de la libertad de expresión, cada vez más limitada, cada vez más censurada, cada vez son menos los espacios que tiene el venezolano, porque no se trata de una situación de los periodistas, es el ciudadano venezolano que no tiene información oportuna y veraz, tal como lo garantiza nuestra propia Constitución Nacional, y en materia de libertad de expresión, que es un derecho humano, pues cada vez estamos más limitados. Entiendo. Ahora, para comenzar, ¿no? Para plantear este inicio de diálogo en esta jornada, agradeciéndote nuevamente tu amabilidad por aceptar nuestra invitación, tiene que ver con esta lectura o esta visión que podemos tener con relación a que hay una acusación por parte del gobierno de que los medios de comunicación en Venezuela han estado en el pasado y continúan estando hoy en el presente involucrados en actos que buscan derrocar al gobierno, en este caso de Nicolás Maduro, como en el pasado fue de Hugo Chávez. Por otro lado, los periodistas, los medios y los conglomerados de periodistas en Venezuela acusan al gobierno de cercenar la libertad de expresión, de boicotear procesos de salud comunicacional en Venezuela, y en el medio hay una gran masa de opinión pública desconcertada, que no encuentra una opinión de dónde asirse. ¿Cuál es la lectura que se hace desde el Colegio Nacional de Periodistas con respecto a esta salud comunicacional en Venezuela en estos tiempos que corren? Bueno, primero que nada hay que aclarar que no es un nuevo gobierno el de Nicolás Maduro. Para empezar, tiene ya 11 años en el poder y fue una continuación del gobierno y la misma visión de hegemonía comunicacional, no lo dice del Valle Canelón, secretaria general del Colegio de Periodistas, sino lo dice el propio estamento político que hoy gobierna Venezuela desde hace 25 años. Comenzó con Chávez y ha continuado con Nicolás Maduro. Ellos idearon un plan de gobierno que han denominado hegemonía comunicacional, que no es otra cosa y que no ha sido otra cosa de apoderarse de todo el espectro radioeléctrico venezolano, censurando a los medios, cerrándolos, imponiéndoles sanciones, imponiéndoles multas, también presionando por otras vías que quizás no son las de las multas, las abiertas como una sanción y cierre, sino que levantan un teléfono, eso no lo ve la persona, no lo ve, me refiero al público en general. Entonces levantan un teléfono a un ministro y le dice, mira, sabes que sí, sigues entrevistando a esta persona, a este dirigente político, te
te puedo cerrar, te puedo meter una multa, te puedo mandar al CENIAC, que es el organismo que se encarga de fiscalizar todo lo que tiene que ver con el tema de los impuestos, o te puedo mandar a los bomberos para ver si tú tienes en tus instalaciones toda la normativa ajustada. Se valen de cualquier cosa y también llaman a los anunciantes, a los publicistas, y le dicen, mira, si tú anuncias en tal empresa comunicacional, vamos a ir por ti, te vamos a meter inspecciones de todo tipo. Entonces, eso forma parte de la hegemonía comunicacional. 25 años después, tenemos una sociedad que cada vez está menos informada, y tú decías que la opinión pública no sabe si esto es verdad o no es verdad. No, sí lo sabe. La mayoría de los venezolanos, la mayoría, sabe la situación de los medios de comunicación en Venezuela, que están censurados, que además se ha propiciado desde el propio medio, desde el propio periodista, inclusive la autocensura. La gente te dice, por ejemplo, los que nos mantenemos en medio, yo que me mantengo en un medio de comunicación, la gente te escribe y te dice a través de las redes sociales y te mandan mensajes y te dice, tranquila que sabemos lo que quieres decir, tranquila que entendemos toda la situación en la cual se encuentran. O sea, el venezolano sabe que el periodista hoy en día en todos los medios de comunicación no puede decir toda la realidad. Y como también siempre digo, y esto no es una cuestión del periodista, es un tema de libertad de expresión, es todo el ciudadano el que está afectado. Y en cosas tan elementales como, por ejemplo, en la misma ciudad de Caracas, lo que pasa en el oeste a las 7 de la mañana, vamos a suponer que sí, a las 7 de la mañana hubo un conato por decir algo, un conato de disturbios en el oeste de la ciudad, y en el centro de la ciudad, que no queda sino a escasos 20 minutos, el ciudadano no sabe qué está pasando muchas veces. ¿Por qué? Porque los medios no informan, porque tienen miedo de informar, porque tienen miedo de que les digan, mira, esto que tú estás transmitiendo es subversivo, o por llamarlo de alguna manera, y simplemente es el deber que tiene ese medio de comunicación y la responsabilidad que tiene con el público, por supuesto, de transmitir los hechos tal cual ocurren y alertar a la población para que tome una decisión el ciudadano en ese momento que inclusive le puede salvar la vida. O sea, para eso son los medios de comunicación. Son un servicio público. Eso hoy en día no lo tenemos en Venezuela. Ahora, tú como integrante de este colegio que aglutina, ¿a cuántos periodistas del Valle? Mira, ya el colegio de periodistas estamos casi en los 26.000 periodistas en todo el país que están agremiados. Vale destacar que en Venezuela, para ejercer el periodismo, por ley, debemos estar agremiados al Colegio Nacional de Periodistas, ser egresados de una universidad y estar inscritos en el Colegio de Periodistas. En ese sentido, hay un volumen importante de profesionales y que están, como tú bien decías, trabajando sobre la base de uno de los derechos humanos, que es el tema de la comunicación y la libertad de expresión, que nos garantizan no solamente las constituciones nacionales, sino también los tratados internacionales. Ahora, ¿hay canales de diálogo o de exposición a diferentes estructuras en Venezuela? Quizás suena un poco ingenuo plantearlo, pero por ejemplo me refiero a diálogos con comisiones en la Asamblea Nacional donde se pueda plantear la situación, donde se busquen canales de diálogo, donde se busquen denunciar desde el punto de vista proactivo y propositivo, no solamente confrontativo del Valle. ¿Cómo está esta situación? ¿Es viable? ¿Es factible? ¿Sería deseable en una Venezuela que busca transitar hacia una consolidación democrática? Mira, primero que nada, vamos a empezar con el tema de los que tú decías que no es desestimado ese número. 26.000 periodistas agremiados, no todos están en el país. Y no todos están en el país porque ha habido una migración pues desde hace unos años de venezolanos, y entre los cuales pues los periodistas no se han quedado atrás. ¿Por qué? Porque aquí se han cerrado los espacios, con lo cual se ha limitado también nuestro derecho al trabajo y a ejercer libremente la profesión de periodistas, porque además no tenemos acceso a las fuentes informativas,
O sea, no hay libertad de ir a una Asamblea Nacional donde está el Poder Legislativo, a un Consejo Nacional Electoral donde está el Poder Electoral, o donde está el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo que reposa sobre el presidente, y poderlo entrevistar. No hay eso que había en el pasado, no hay acceso a la fuente informativa. Los ministros, los funcionarios públicos, aunque por ley están obligados, y así lo dice la Constitución, a informar sobre la materia que tiene a su cargo, la verdad es que si no tiene autorización del presidente no puede declarar. Entonces no hay acceso a la información pública. Hay un anteproyecto de ley que reposa hace mucho tiempo ya en la Asamblea Nacional sobre el acceso a la información pública y no ha habido ningún tipo de respuesta. Lamentablemente, existe una Asamblea Nacional en Venezuela que está vigente con mayoría del partido de gobierno, pero que lamentablemente, aunque ellos en estos momentos, por ejemplo, que es un año electoral, el año 2024, acaban de llamar a un diálogo y solo va un sector, o sea, por supuesto el sector que apoya al partido de gobierno, al partido de Nicolás Maduro que está en el poder en estos momentos. Un sector de la oposición que está haciendo vida allí también con el gobierno, pero hay otro sector de la oposición que no va a ese diálogo y que representa un número importante también de personas, que por cierto entre esos está una candidata que fue electa en unas elecciones primarias y que el gobierno no la acepta por una denominada inhabilitación, que es más política que otra cosa. Y entonces allí no están todos representados. Y los ciudadanos y los periodistas, por ejemplo, tú puedes ir y puedes denunciar o puedes tratar de buscar un acercamiento. El problema es que no va a ser un acercamiento sincero, por lo menos de parte del sector gubernamental, porque con el llamado plan de hegemonía comunicacional, que no es una cosa que está inventada o que el CNP lo ha inventado, no, eso está en un programa, eso está dicho, o sea, eso está establecido, cuál es el fin de la llamada hegemonía comunicacional. Te pueden escuchar si tienes suerte, pero no te van absolutamente a parar y te van a descalificar con que somos golpistas, con que estamos en contra del presidente, con que quizás, porque además se ha tenido esa idea de que el periodista no puede tener una afiliación política, ¿no? El hecho de que tú seas periodista no quiere decir que no formes parte de la sociedad y que no tengas una visión de lo que aquí ocurre. Por supuesto, eso es perfectamente válido. Ahora, el periodista per se, no solamente con el gobierno que está reinando en estos momentos, sino con cualquier gobierno es antipoder. O sea, eso no es algo que es nuevo, eso fue así en la denominada, aquí en Venezuela se le ha denominado después del chavismo en la Cuarta República y la Quinta es donde estaríamos. La cuarta serían los gobiernos, los 40 años que gobernaron antes. Antes también hubo represión, también hubo censura, hubo gobiernos que, porque además el poder es así, quiere controlar la comunicación, quiere controlar el ejercicio de la libertad de expresión al periodismo, pero jamás como lo que hemos visto en estos últimos 25 años en Venezuela. O sea... Sí, una consulta. Desde tu percepción personal o del análisis que han hecho desde el CNP, ¿cuándo percibieron, cuándo notaron, cuándo internalizaron que la situación de relacionamiento entre medios y gobierno, entre medios y acceso a la información, se empezó a debilitar en Venezuela? ¿Fue a partir de ese fatídico 2002? ¿Venía de antes? ¿Se incrementó luego del golpe de Estado a Chávez? ¿Cómo percibes tú que el punto de quiebre del relacionamiento democrático entre medios y gobierno? Mira, Hugo Chávez fue electo en el año 1998 por abrumadora mayoría, eso es algo que nadie lo puede negar. Había mucho descontento en la población y en ese momento los dueños de los medios de comunicación apoyaron a Hugo Chávez, o sea, los principales medios de comunicación en Venezuela apoyaron a este candidato y bueno, al principio hubo como esa especie de luna de miel
entre los medios y el presidente, el nuevo presidente. Yo creo que todo empezó a empezar a resquebrajarse, sería más o menos como a los 2 años de Hugo Chávez estar en el poder, de cuando se empezó a ejecutarse acciones que no estaban de todo sustanciadas con el proceso democrático, cuando se empezaron a ver visos de que algo estaba al margen de la Constitución, al margen de lo que era la legalidad. Cuando los medios empezaron a mostrar eso en pantalla, escribirlo en sus páginas o a decirlos a través de los micrófonos de la radio, porque vamos a destacar que en aquel momento las redes sociales todavía no habían surgido o no habían insurgido con ese poder que tenemos en estos momentos. Allí empezó entonces un ataque directo hacia los medios de comunicación y un ataque de los medios de comunicación, por supuesto, también a los funcionarios o al presidente. Empezaron a haber sanciones, empezaron a haber cierres de medios, a haber señalamientos, a invitaciones a ruedas de prensa donde no dejaban entrar a medios de comunicación, donde pues te increpaban, donde Hugo Chávez tenía un poder avasallador por parte del pueblo, y entonces tú ibas, por ejemplo, a recoger una información a un barrio, por decirte algo, entonces por ser de un determinado medio que era crítico al gobierno de Nicolás Maduro, te podían agredir. Eso ocurrió en Venezuela, empezó a ocurrir, y bueno, en estos momentos estamos como un poco menos, pero es posible que este año, por ser un año electoral, se incremente. Y después del 2002, con el tema del golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, obviamente se incrementó y de allí no ha habido retroceso. Cada vez ha sido como más marcado, pues, y más acentuado el querer gobernar y controlar todo lo que se dice en Venezuela. Del Valle, suena algo contradictorio, ¿no? Tú me darás tu lectura sin lugar a dudas y nuestros usuarios en la jornada de hoy, porque el gobierno de Miraflores una vez sí y otra vez también se queja, denuncia, increpa a las sanciones impuestas por terceros países a su gobierno, pero lo que tú me estás planteando o lo que se percibe de la realidad venezolana es que a la interna de Venezuela esa política de sanciones hacia los medios, hacia periodistas, hacia colectivos organizados de la sociedad civil es una constante. Entonces, ¿cuál es el paralelismo de la defensa de los derechos humanos cuando se critica las sanciones que vienen de afuera, pero se practica las sanciones a la interna del país? Sí, obviamente ahí hay una gran hipocresía porque tú estás criticando unas sanciones que se imponen a Venezuela y que se han impuesto. También vale destacar que si tenemos sanciones a Venezuela, sanciones a empresas públicas como por ejemplo nuestra principal industria que es Petróleos de Venezuela, y que nadie puede negar que esas sanciones le han hecho daño al país entero. También hay sanciones personales que se impuso a funcionarios en ejercicio, funcionarios al propio presidente. Ese tipo de sanciones no afectan en nada al venezolano. Esas son sanciones que son personales. Pero entonces esas sanciones son malas. Pero cuando tú sancionas a un medio de comunicación, o sea, eso es bueno. Entonces ahí hay una dicotomía, o sea, y hay algo que no está bien. O sea, eso es como el golpe cuando tú dices la intentona de golpe del 4 de febrero del año 92 y del 27 de noviembre del 92, liderada por Hugo Chávez y por los afectos a él en noviembre. O sea, fue buena, pero los presuntos intentos de golpe de Estado y bueno, y el del 2002, que fue un hecho, ¿son malos? No hay golpes buenos ni golpes malos. O sea, los golpes de Estado son golpes de Estado y son malos para una sociedad democrática. O sea, aquí de lo que se trata de poner en evidencia es que cada vez el venezolano está más cercado, hay una hegemonía completa y en todos los sentidos, y además a eso le agregas otra cosa. Y es que si tú como medio de comunicación tienes, por ejemplo, una línea editorial que es crítica,
que es de informar lo que está ocurriendo en Venezuela, como las fallas de luz, las fallas en los servicios públicos, que no hay agua, que no hay acceso a la gasolina, por ejemplo, que tenemos que hacer colas para surtir nuestro tanque de los vehículos. Si tú eres un medio impreso, la mayoría de los medios impresos en Venezuela ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque ¿quién otorga el papel? Una corporación que está en manos del gobierno, que se llama la Corporación Maneiro. Y si tú eres crítico e informas eso, no te otorgan el papel para que pueda salir. Ya es una manera de controlar también la información. Sí. Y las radios en Venezuela, las televisoras, en su totalidad, tienen la concesión vencida. Y aunque lleven sus recaudos ante Conatel, que es el organismo que del gobierno o que del Estado, mejor dicho, porque no se trata del gobierno, es el Estado, da la habilitación para la concesión a los medios radioeléctricos, sí. No te la dan, y no te la dan para tener como una espada de Damocles aquí en el cuello, por si tú te sales o entrevistas a alguien o dices a alguien que no le convenga al gobierno, te lleguen, mira, ¿sabes qué? Te vamos a cerrar. Y te quitamos, y además te incautan todos los equipos, lo cual es robo, porque del Estado es la concesión, pero los equipos son de la persona, es del empresario que hizo un esfuerzo para comprar esos equipos. Entonces, te los quitan y se los dan a otra persona. El tema de los servicios públicos también limita muchísimo el ejercicio profesional, porque, por ejemplo, en Venezuela hay fallas de conectividad. El Internet funciona muy mal, no en todo el país. En Caracas es mucho más, la velocidad es mucho más rápida. Tenemos el Internet más lento a nivel mundial. Estamos entre los últimos 10 países con el Internet más lento a nivel internacional. Y además hay bloqueos selectivos. Claro, justamente con respecto a eso. No, que justamente con respecto a eso quería consultarte porque no quisiera pasar por alto una precisión que me gustaría tener tu opinión con respecto, porque te hemos escuchado en otras oportunidades, en otras instancias, y quisiéramos incorporarlo a esta charla para conocer un poco más en detalle tu percepción, tu análisis. Porque hablaba recién de la migración en general, que también afecta a la migración de periodistas, de profesionales de la comunicación para diferentes países. Algunos mantienen vínculo con Venezuela, otros se han desvinculado y trabajan en sus países de destino. Hay diferentes circunstancias. Pero también, cuando hablamos de migración, también hablamos de migrar desde lo impreso, desde lo radiofónico, lo televisivo, hacia lo digital. Y en esta migración hacia lo digital, intentando soslayar ciertas regulaciones, aparecen otras trabas, aparecen otras limitantes, como las que tú estabas mencionando recién, el tema de los bloqueos en los portales web, el tema del falla de la electricidad. Es difícil imaginarse cómo funcionaría un portal web cuando no tiene 10, 11, 9 horas de electricidad en el suministro en su empresa, en su casa, en su ámbito laboral. Y ahí ato con una cosa que tú mencionabas hace unos días atrás con respecto a la indefección comunicacional. ¿Esto forma parte de esa indefección comunicacional? ¿Qué otros elementos tú consideras que forman parte de la indefección comunicacional en la Venezuela de hoy? Claro, fíjate, estabas hablando sobre la migración. Muchos periodistas, o sea, una gran cantidad han migrado de Venezuela, y aquí mismo dentro del país también se ha dado una migración interna por el tema de la luz, por el tema de los servicios públicos. Por ejemplo, nosotros tenemos un estado que se llama el estado Zulia, que es uno de los estados que tiene una de las temperaturas más altas en Venezuela. Estamos hablando de temperaturas que pasan de los 38 grados centígrados, 40 grados. Entonces, obviamente, tener 8, 10 horas diarias sin luz, imagínate el calor impresionante, sofocante que debe tener. Entonces, la gente de ese estado ha migrado hacia otras ciudades de Venezuela, hacia Caracas, hacia Barquisimeto, Valencia, que son las ciudades que más, y hacia el oriente, en Lechería, que es un polo en estos momentos como de una especie de oasis o de burbuja dentro de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, tenemos indefensión por el tema de la luz, de los servicios públicos.
además hay bloqueos selectivos. Aquí hay momentos en los que ha habido, por ejemplo, protesta o marcha de la oposición al gobierno, y cuando se está transmitiendo a través de los diferentes portales y se están sacando, vemos, por ejemplo, que a través de CanTV, que es la telefónica, la operadora telefónica más grande en Venezuela, que es estatal, se cae, se bloquean las páginas. Entonces ya ahí hay un bloqueo, por eso que llamamos bloqueo selectivo. Otra vía de indefensión es que hay unos denominados grupos que se llaman colectivos, que recientemente lo ha hablado los afectos al gobierno, los que militan, como Diosdado Cabello, que es uno de los principales directivos del partido de gobierno, y el propio Nicolás Maduro como presidente, y han llamado a la furia bolivariana. Y la furia bolivariana que hemos visto, estos grupos que apoyan al gobierno, que entonces van y arrasan, por decirte, con todo. O sea, cuando hablaron de esta furia, empezaron a salir los grupos que van en motos, que te pintan, por ejemplo, las casas de los gremios, de los partidos políticos, y allí colocan consignas a favor del gobierno, o le dicen golpista. Pasó en el sí, Táchira, ajá, exactamente. Recientemente vimos algo que ocurrió empezando esta semana, el lunes. La policía de un municipio acá en Caracas, del municipio Sucre, que por cierto está a cargo de un alcalde que es del partido de gobierno, su policía agarra infraganti, arresta a un grupo de personas que estaban cometiendo un robo en una empresa, en un galpón. Los agarraron con armas largas, una de las armas estaba solicitada, otras tenían los seriales limados, tenían pasamontañas, estaban abiertamente cometiendo un hecho delictivo. Se los meten presos y llegan el grupo que los apoya, el resto de su grupo, a protestar allí. Mira, cerraron las vías, agarraron camiones del aseo urbano y los obligaron a los señores a regar la basura. Y en menos de una hora, por una llamada del viceministro de Seguridad, la policía tuvo que soltar a estas personas que estaban delinquiendo. No hubo ninguna acción por parte de la Fiscalía General de la República. Cuando entonces tú ves que meten a una persona que estaba protestando o que es simplemente afecta al partido de María Corina, lo meten preso. Y todavía no se ha visto, no hay acceso a sus familiares, a los abogados a poderlo ver. Entonces tú dices, ¿cómo se puede sentir, por ejemplo, empezando por el policía, que ejecutó una acción que estaba cumpliendo con su deber, que es dar seguridad a todos los ciudadanos, que ve que la persona que metió preso por una llamada de un ministro fue soltado? O sea, y el ciudadano, ¿cómo puede quedar ese ciudadano que dice, oye, yo trabajo todos los días, me levanto a las 5 de la mañana y trabajo dignamente y hago todo el esfuerzo sobrehumano? O sea, robar está bien y no me van a meter preso. O sea, simplemente por colocarte una cachucha roja y apoyar y hacer consignas a favor del gobierno. Creo que ahí estamos mal. Recientemente, sí, y sé que está un poco larga la explicación, pero recientemente hubo unas acusaciones por parte del presidente de la Asamblea Nacional, por parte de Diosdado Cabello, que es uno de los principales directivos del Partido Socialista Unido de Venezuela, del propio fiscal general de la República, contra un grupo de personas de estar presuntamente incursos en hechos subversivos, en un intento presuntamente de magnicidio en contra del presidente Maduro, y en los cuales vimos a través de los videos que pasaron que se acusaba a una periodista agremiada nuestra, Sebastiana Barraez, del estado Táchira, de estar simplemente porque esas personas dijeron, bueno, y esto lo va a publicar Sebastiana Barraez. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cuál es el delito allí? O sea, si a un periodista le llega una información, el periodista, o sea, si es noticia, la puede publicar o está obligado a publicarla.
claro, tiene que comprobar por las diferentes fuentes que todos sabemos si la fuente que te la está dando es una fuente fidedigna. Ya eso queda de parte de la ética periodista que debe tener cada uno de nosotros, ¿no? Como profesionales. Entonces, en todos los videos que se mostraron, no hubo una prueba en contra de nuestra gremiada, de Sebastiana, para decir que estaba incursa en un hecho irregular, en un ilícito, pues que nosotros condenamos en caso de que eso sea así. Desde la Fiscalía se anunció que se iban a vehiculizar las pruebas que tenían contra esta periodista y contra otras personas que estaban involucradas, supuestamente involucradas en estos hechos, a la brevedad posible. ¿Esto se ha concretado hasta la fecha? No se ha concretado. Hasta los momentos nosotros no hemos visto ninguna prueba más allá de esos videos, de testimonios que no sabemos además en qué circunstancias de unas personas que salieron allí, en qué circunstancias se produjeron, si fueron coaccionados a dar eso, a dar ese testimonio. O sea, no sabemos, y por eso es que ¿dónde vamos a ir? ¿A la Fiscalía a reclamar esto? Cuando vemos a un fiscal abiertamente dando credibilidad a esto que se está diciendo, donde la Fiscalía también es precisamente para buscar la verdad de los hechos, para abrir una investigación sin estar sesgada. Entonces, obviamente nosotros apelamos a la comunidad internacional de este hecho y, por supuesto, apegado a lo que son los tratados internacionales, a la defensa de la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo y de la democracia. Justamente con respecto a eso te quería consultar del Valle porque hay un elemento que se reitera no solamente en este diálogo que estamos manteniendo contigo, sino con diferentes actores políticos, sociales, comunicacionales en Venezuela y en el resto de América Latina, cuando hablamos de Venezuela, con respecto a la sumisión de los diferentes poderes a uno de los poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo. Entonces, como que transitar hacia la denuncia, hacia el planteamiento, solamente quedan los organismos internacionales. ¿Cuáles entonces han sido los caminos que ustedes han recorrido o piensan recorrer como colegio para buscar solidaridad en organismos como, no sé, como la Federación Internacional de Periodistas, como son organismos como la OEA u otros organismos que velan por los derechos humanos en diferentes partes de América Latina? ¿Este camino se ha transitado? ¿Está pensado ser transitado? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen al respecto? Sí, siempre ese camino lo venimos transitando hace muchos años cuando empezó todas estas violaciones a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo. En esta ocasión, esto no va a ser la excepción. De hecho, ese comunicado que sacamos ese día, ya el día de ayer lo hicimos formal, ya empezamos a enviarlo a los diferentes organismos que tienen que ver con el tema de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la Federación de la Federación Internacional de Periodistas, Amnistía Internacional, a todos los organismos, a todas las organizaciones que tengan que ver con el tema de los derechos humanos y que sirvan para poner en evidencia la violación de un derecho humano tan importante como es el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. Allí vamos a estar y allí va a estar el colegio siempre con la voz alzada para dar a conocer este tipo de violaciones. En estos momentos en Venezuela, por ejemplo, tenemos un periodista que está preso, que acaba de cumplir 2 años detenido, 2 años en lo cual su salud se ha visto debilitada. Tenemos también periodistas que están bajo régimen de presentación. Cada semana tienen que ir a un tribunal a presentarse, que tienen prohibición de salida del país. Y todo eso está enmarcado de todo esto que estamos hablando, de lo que es la violación al ejercicio de la libertad de expresión, al ejercicio del periodismo, y que no busca otra cosa que infundir miedo en los colegas, infundir miedo en aquellos periodistas que todavía se mantienen informando, aunque sea un poquito, de seguir diciendo y mostrando ante los venezolanos y ante el mundo lo que en Venezuela ocurre. Es cada vez más buscar que el periodista se autocensure. Eso está pues orientado a eso, al miedo, a buscar el miedo en los periodistas, porque bueno, ya hemos visto qué es lo que le ha pasado a colegas
cuando han estado ejerciendo su trabajo, pues. Del Valle, tenemos varias preguntas todavía antes de finalizar este diálogo, que agradecemos muchísimo. Saludamos a todos los que están siguiendo esta entrevista en vivo. Invitamos a que se sigan sumando con sus comentarios. Saludamos a Leonardo Pérez. La criminalización de la opinión y la información es inmensa. Ley contra el odio, acciones del SEñAD, Fiscalía, y se le suma la violencia física por parte de los afectos violentos al gobierno. Gracias, Leonardo, por tu comentario. Algo lo comentabas tú también, Del Valle, en tu interpretación o lectura de la realidad que está viviendo Venezuela en la jornada de hoy. Te quería consultar con respecto a dos elementos puntuales. Tú me mencionarás algunos otros que tú consideres. Por ejemplo, se nos ocurre pensar, así como hablábamos del impacto que ha tenido la migración en el sistema de salud, en el sistema educativo, muchos hablan de un posible inminente colapso de varios sistemas universitarios por falta de docentes, por falta de presupuesto, por falta de estudiantes. Entonces, la pregunta que me surge, hablando específicamente de comunicación, ¿cómo impacta esto en las nuevas generaciones de periodistas, en las nuevas generaciones de comunicadores en Venezuela? ¿Tú sientes que hay o puede llegar a haber un impacto en las próximas generaciones con respecto al estado de situación de las escuelas de comunicación social en Venezuela actualmente? Oye, qué buena esa pregunta. Por cierto, saludo a Leonardo Pérez. Leonardo es uno de nuestros compañeros de secretarios generales en el estado Zulia, del estado que te estaba hablando, y tiene con nosotros muchísimos años ya también en la lucha gremial. Ayer, casualmente, nosotros, es un acercamiento que hemos sostenido en varias oportunidades, pero ayer fue uno más consolidado, porque tuvimos encuentro con 4 de las 6 universidades que en Caracas, solo en Caracas, dan periodismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque queremos reforzar con las universidades, porque es una preocupación, el tema comunicacional, de explicarle a las nuevas generaciones que esto que ellos están viendo en estos momentos como periodismo no es quizás lo más ajustado a la realidad. Hoy en día vemos generaciones que bueno, se están yendo más hacia la parte de la farándula, más hacia la parte de el influencer, más hacia la parte de lo que tiene que ver con esa área. Ojo, que no menospreciamos para nada el tema del espectáculo. La farándula es simplemente una fuente más del periodismo, pero que no lo es todo. Entonces nos decía uno de los directores de estas escuelas, por cierto, una escuela privada, y nos decía que de los que estaban estudiando comunicación social en su escuela, que eran muy pocos, un porcentaje de menos de 10, por ejemplo, que querían ser periodistas. O sea, dedicarse, por ejemplo, a informar sobre la sociedad, sobre política, sobre economía, o sea, el ejercicio periodístico como tal, no, que querían irse por áreas como el cine, como documentales, por otras áreas, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la comunicación social. Y nosotros, pues, obviamente impactados, pero ¿cómo que estás estudiando comunicación social que tiene que ver básicamente con periodismo y no quieren ser periodistas? Bueno, porque saben los pocos medios y cómo están los medios en Venezuela delimitados, de cercenados. Estos muchachos, y lo otro es el pago, que esa es otra realidad que nos ataca fuertemente. Y es que debido a la situación económica en Venezuela, obviamente un periodista está muy mal pagado en Venezuela. Un periodista te gana, hay medios donde un periodista te gana mensual $100 y hasta menos. Salario mínimo, el salario mínimo en Venezuela recientemente aumentaron con bonos, que no es el salario real, sino a través de bonos, los que trabajan en la administración pública, a $100. Cuando tú tienes una canasta básica que para adquirirla y medio vivir sobrepasan los $500. Entonces, entonces ahí tienes otra limitante, y por eso los muchachos, tú vas a un medio de comunicación y entonces tú dices, bueno, recién graduado, mira, pero es que tienes un sueldo de $130. ¿Qué?
No, yo llevando redes sociales a un político o a una empresa a una tienda de ropa, por ejemplo, eso me lo gano en media hora. O sea, entonces ya tú ves que la gente no, ni tiene ese amor de antes que llegaba el periodista y sabía la hora que entraba y no sabía la hora que salía, o cuando había un hecho noticioso, todos los periodistas y de los diferentes medios querían estar allí porque era la noticia y era esa competencia sana. Hoy en día eso no existe en Venezuela. Entonces, porque bueno, también está el tema, tú puedes tener tu responsabilidad como gremialista o como periodista, como profesional, pero también tienes que llevar el sustento a tu casa. Entonces tú tienes que hacer 20,000 cosas para poder medio sobrevivir en Venezuela, porque hoy en día el venezolano común lo que hace en Venezuela es sobrevivir, ¿ok? Entonces, eso también limita el ejercicio de la libertad de expresión. Y bueno, ahí estuvimos hablando con estos directores de escuelas de ver cómo ayudamos a esta nueva generación de periodistas, porque además la mayoría de los muchachos que se están formando han vivido solamente en esta realidad comunicacional y muchos creen que esto es normal. Entonces, nosotros, o sea, hay que poner ojo, no se trata de estar en contra del gobierno, porque entonces la gente, no, lo que pasa es que tú eres antichavista. No, eso no tiene nada que ver con eso. Es simplemente decir lo que está en la Constitución, lo que son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes, porque también tenemos responsabilidades, ¿no? Lo que establece la ley del ejercicio del periodismo. ¿A qué te da derecho? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como periodista? O sea, mantener a una sociedad informada, además que no es ningún delito ejercer la libertad de expresión. O sea, es tan importante en Venezuela, y así lo reflejó el constituyente en nuestra Constitución, que en un estado de excepción, que lo puede dictar el presidente cuando así lo considere, el derecho a la vida y el derecho a la libertad de expresión no se suspenden. Entonces ya por ahí nosotros tenemos que sacar la importancia que tiene este derecho de informar. Sin duda, sin duda. Del Valle, nos hemos sobrepasado largamente el tiempo que te habíamos invitado a dialogar, pero el tema es muy vasto, es muy complejo y a su vez es muy dinámico. No quisiéramos perder la oportunidad para consultarte, porque tú lo has mencionado varias veces a lo largo de la charla y creo que no es un tema menor, que es el tema del vínculo con las estructuras políticas, tanto de gobierno como también de los factores que juegan en la oposición y juegan un papel preponderante fundamentalmente visibilizando un año electoral o visualizando un año electoral. Como CNP, ya sea a nivel central o de las distintas filiales, han tenido mesas de diálogo, mesas de encuentro para saber de las propuestas y de los compromisos políticos de los factores de oposición que compiten en la carrera electoral perdón, de este 2024. No, tú dices desde los medios o desde el Colegio de Periodistas. Desde el Colegio de Periodistas. No, nosotros no hemos invitado a ningún candidato, precandidato, porque todavía lo que hay son precandidatos. Dentro de las diferentes oposiciones que hay en Venezuela, hay un número importante de candidatos, de precandidatos. Creo que a la Asamblea Nacional, si mal no recuerdo, creo que asistieron 9. Pero dentro de la otra oposición que está en la plataforma unitaria, hay una candidata que es María Corina Machado, independientemente de que pese sobre ella una inhabilitación, hasta los momentos ese sector de la oposición, con seguidores y con encuestas además que le dan preferencia, no ha dicho que hay otro candidato. Entonces, serían, por ejemplo, por allí 10 precandidatos. Más si te pones a ver en el chavismo, hasta los momentos uno solo. Entonces nosotros no hemos llamado a nadie todavía para conocer propuestas ni nada. No sé si en algún momento eso se vaya a dar, porque bueno, al fin y al cabo siempre esas cosas las dejamos a los medios. ¿Qué pedimos nosotros? En los diferentes medios de comunicación, e hicimos un llamado en esta primera rueda de prensa que realizamos la semana pasada, a todos los medios de comunicación que todavía hacen vida en Venezuela, que por favor le den acceso a todos los precandidatos que están en estos momentos, que aspiran a ejercer la primera magistratura en Venezuela, a darle una voz, porque eso es el deber ser, eso es lo que establece el periodismo, darle
cabida en igualdad de condiciones a todas las personas, a todas las voces disidentes. Eso hoy en día no ha ocurrido, no es así. Esperemos que en el transcurso de la campaña, cuando se inicie ya la campaña, que no sabemos todavía cuándo van a ser las elecciones presidenciales, sea así. Otra cosa que esperamos que no se incrementen los ataques a los medios de comunicación, los ataques a los trabajadores de la prensa y a los periodistas, porque, bueno, lamentablemente, ¿qué ha pasado en años electorales? Que se incrementa con radicalismo, ojo, de parte y parte, más de una parte que de otra, y en el medio estamos los periodistas o en el medio estamos los medios de comunicación. Entonces, nuestro llamado es a regular el lenguaje, a regular el vocabulario, lo que dicen y todo eso, y que no ataquen a los periodistas simplemente porque hagan una pregunta o hagan un reportaje que a lo mejor no les favorece o que les es incómodo. Refútenlo con ideas, con hechos, o sea, dialoguen, hablen, pero no atacar ni someter al periodista al escarnio público, tildándolo de golpista o tildándolo de que es enemigo de la democracia o enemigo del gobierno. No, para absolutamente nada. O sea, simplemente nosotros estamos aquí para cumplir con una labor que tenemos como periodistas y que asumimos cuando nos graduamos en las diferentes universidades y cuando pues nos juramentamos con la ley del ejercicio del periodismo. Sin duda. Del Valle, ¿cuál sería el mensaje o la palabra o lo que tú quisieras comentar, ya sea desde el punto de vista personal o como Secretaria General de CNP Venezuela, a los otros periodistas, a los otros medios, ya sea los periodistas venezolanos que han migrado hacia otros países, pero también a los otros periodistas de otros países que siguen con tanta atención a la realidad política, comunicacional, social y económica, entre otros factores de Venezuela, y que, como tú bien sabes, hay muchos, no uno ni dos, sino varios mantos de desinformación, de contrainformación, que circula a favor y en contra de Venezuela, dependiendo de cuál sea la perspectiva o la óptica sobre la cual se informe. ¿Cuál sería tu mensaje o tu palabra para estos medios y estos comunicadores fuera de Venezuela? Mira, lo primero que nada es darle las gracias, porque gracias a esos comunicadores, los venezolanos principalmente y los que no son venezolanos, pero que también siguen muy de cerca el proceso de nuestro país, que sigan allí bien pendientes, que sigan atentos a lo que se está viviendo en Venezuela desde el punto de vista de la libertad de expresión, del ejercicio periodístico, para que nos ayuden a visibilizar esta violación constitucional y esta violación de este derecho humano imprescindible para los seres humanos, y en este caso para los venezolanos, para poner en evidencia cuando hay este tipo de violaciones, cuando hay este tipo de denuncias, porque en muchos de los casos acá en Venezuela podemos hacer la denuncia, pero no todo el mundo la conoce, no todo el ciudadano venezolano conoce esa denuncia, y entonces la sacamos, la elevamos ante nuestros colegas que están regados por todo el mundo, venezolanos o no, para que nos ayuden a denunciar y a poner sobre el tapete que estas violaciones a la libertad de expresión están ocurriendo en Venezuela. Por último, Del Valle, ¿qué mensaje le darías a las integrantes de las diferentes seccionales del CNP en esas zonas tan convulsas, más allá de la situación compleja en toda Venezuela, pero en esas zonas convulsas, fundamentalmente en zonas de frontera, me refiero al Táchira, Zulia, a Barinas, donde no solamente hay elementos de confrontación entre gobierno y oposición, sino también entre gobierno y grupos irregulares que ingresan al país y que también ponen a los periodistas y a los medios en una situación compleja para la cobertura periodística, para llevar la verdad a las audiencias dentro y fuera de Venezuela, dentro y fuera de sus respectivos estados. ¿Un mensaje especial para estos comunicadores? Claro, tú de los grupos irregulares, las guerrillas y todo eso que opera en los estados fronterizos de Venezuela. La unidad del gremio. Cuando nosotros tenemos un gremio fortalecido, cuando tenemos a nuestros periodistas agremiados, inscritos ante el Colegio Nacional de Periodistas, ya ahí eso les da a ellos un aval para que nosotros salgamos a defenderlos en el caso de que sea requerido la defensa por parte del Colegio Nacional de Periodistas. Y trabajar unidos. Mientras tú te mantengas unido, pues en el pasado había competencia
por el tubazo, por ser el primero en sacar esa noticia. Hoy en día eso no existe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar caer en ataques, pues que seamos objeto de quizás un secuestro por parte de estos grupos irregulares? Andar unidos los diferentes grupos de periodistas, de los diferentes medios que se mantienen trabajando en esos estados, y eso vale para cualquier estado de Venezuela, en grupo, porque cuando andas en grupo, obviamente hay mayor capacidad de maniobra, mayor capacidad de defensa. Así que la unidad gremial es base para seguir combatiendo este tipo de ilícitos y de limitaciones que le quieren colocar al ejercicio periodístico. Es la hora de hablar en nombre mío y todo el equipo de este proyecto comunicacional. Queremos agradecerte a ti, un saludo a todos los integrantes del CNP Venezuela en sus diferentes filiales y en su casa matriz, y obviamente a todos los comunicadores y comunicadoras de Venezuela y a que nos están mirando en la jornada de hoy. Invitarte a ti, invitarles a todos nuestros usuarios a seguir el debate. Quedaron muchas preguntas en esta libreta de apuntes que tengo por aquí para poder formularte, pero invitamos a que podamos seguir a través del repositorio con comentarios, con consultas, con inclusive testimonios que surgen desde la audiencia. Comentarles también que hemos hecho o que estamos haciendo las gestiones con el gobierno de Venezuela para poder tener su visión con respecto a esta situación. Todavía no hemos tenido respuesta al momento de que hacemos esta entrevista, pero seguimos haciendo las gestiones para traer también su visión, su mirada y su análisis con respecto a esta situación que mueve y conmueve a Venezuela y a gran parte de América Latina, que sigue con preocupación lo que está pasando. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. No, muchísimas gracias a ti en nombre de todos los periodistas venezolanos, del Colegio Nacional de Periodistas, y el buscar la otra cara de esta noticia, de esta información con el gobierno nacional, que es la fuente oficial. Bueno, es el deber ser del periodista. Nadie, por ejemplo, te puede a ti tildar complaciente con el gobierno de Nicolás Maduro porque estés buscando entrevistar. No, al contrario, ese es el deber ser del periodismo, buscar las dos caras o las diferentes caras que tiene un hecho noticioso. Súper agradecido contigo y bueno, con todo tu equipo por permitirnos mostrar ante el mundo la realidad del periodismo en Venezuela. Por favor, gracias. Y seguimos en contacto, quedamos con el canal de comunicación abierto. Que tengas buen día. Igualmente, feliz día. Gracias, igualmente.